Y entonces dice, para que echando las raíces tome del agua, y en este caso el símil hace referencia a la palabra de Dios. En ese momento en que la persona echa sus raíces en la palabra de Dios, se va a establecer como un árbol frondoso que da el fruto en su tiempo y a su tiempo, ¿sí? Nosotros queremos todo instantáneo, no. La madurez, el crecimiento, el desarrollo en nosotros como personas se toma su tiempo. Y es increíble que Dios nos da ese tiempo también a nosotros. Por eso es que el Señor no nos llama a juzgarnos unos a otros ni a compararnos. Porque el proceso de crecimiento y de formación en cada persona es diferente. Igual que vemos en la naturaleza, ¿sí? No es lo mismo la producción de hortalizas que la producción, por ejemplo, de un aguacate, lo poquito que yo sé de agricultura, ¿sí? Yo, por ejemplo, sé que a mí me fascinan los aguacates, y una vez yo recuerdo que le dije a mi papá, él tenía un poco más de campo, entonces le dije, ay, qué rico estos aguacates, ¿por qué no sembramos estos a ver si pronto tenemos aguacate? Y dijo, no, se demora 5 años. 5 años, pues era muy niña y a mí 5 años se me hacían mucho. Ahorita de pronto 5 años no es tanto, ¿no? Pero en ese tiempo para mí 5 años era muchísimo, ¿sí? Entonces se toma su tiempo, y así es el Señor, ¿sí? Cada uno de nosotros nos tomamos un tiempo. Por eso ni nos podemos juzgar ni siquiera el proceso que Dios lleva en nuestra vida, ni podemos juzgar el proceso en las otras personas, porque cada persona tiene su tiempo. Hay personas que de pronto pronto se siembra y muy prontico va a dar fruto. Como te digo, las hortalizas creo que tienen un proceso muy corto para producir. Prontico se siembra la semilla y uno coge la hortaliza. Pero hay otros árboles y hay otras plantas que dan el fruto. El fruto es aquello que es comestible, los resultados, ¿sí? Se demoran más tiempo, pero nunca estamos perdidos. Siempre tenemos una esperanza en el Señor, porque Él está trabajando en la vida de cada persona. Y dice el salmista, dice, Él cumplirá su propósito en mí. ¿Y cuál es el propósito del Señor? Es conformarnos a la imagen de su Hijo. Entonces, el alcanzar la madurez es el propósito del Señor en la vida de cada uno de nosotros. Pero como les decía la semana anterior, el Señor no pasa por encima de nosotros, sino que trabaja a través de nosotros, ¿sí? Entonces, en el momento en que nosotros echamos nuestras raíces en Él, y eso implica tiempo, ¿sí? De ahí porque el Señor, vamos a reflexionar en este pasaje, Juan 15, del 4 al 7, donde el Señor nos habla de la importancia que hay en el factor tiempo, en la formación del carácter, ¿sí? El de enraizar esos principios, el de repetir la palabra. Muchas veces aún hay personas que dicen, pero otra vez vamos a leer la Biblia todo el año, si llevamos nosotros 7 años y por lo menos cada 2 años estamos comenzando otra vez la lectura de toda la palabra de Dios, porque es que echar raíces en ella toma tiempo, ¿sí? Hoy yo leo un versículo de la Biblia y el Señor tiene un mensaje para nosotros. Pero hoy, por ejemplo, cuando nos compartía Zulay este versículo de la Biblia, que yo también lo había leído, de alguna manera el Señor me habló aún mucho más, ¿sí? Mucho más. Entonces, así es la palabra de Dios, porque toma tiempo el echar las raíces en Él, ¿no? De Juan 15, el versículo 4, ¿qué dice? Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Leámoslos todos. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma si no tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado, se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran
y se les concederá. ¿Sí? Fíjense cuántas veces en esos 3 versículos está la palabra permanecer. ¿Cuántas? 4 veces. ¿Sí? Permanezcan, y el Señor habla, permanezcan. 7. 5. 7. 8. A esa otra y la otra. ¿Cuánto? 8. Bueno, mire, a mí me pasó lo mismo que Mario. Yo anoche las conté así rapidito nuevamente. El que quería hacer ejercicio no había hecho ese ejercicio y conté así rápido 4. Entonces son 8. ¿Sí? Entonces, permanecer. Qué difícil nos es para nosotros permanecer. El factor tiempo. Ya el Señor dijo, el tiempo vuestro está presto. Siempre queremos las cosas ya. Y cuando el Señor se demora o no nos da las cosas ya, o no veo los resultados en mi vida ya, o aún con uno mismo dice, uy Señor, pero otra vez vuelvo y caigo en el mismo error, uy no Señor, yo definitivamente no califico para esto, o me dejo afectar por lo que las otras personas me dicen, pero usted no que es cristiana y mírela como está. ¿Sí? Yo digo, no. Estoy en el Señor y el Señor tiene mi tiempo y yo estoy con el Señor. ¿Sí? Y yo les digo esto, ¿por qué? Porque para mí, digamos como pastor, me da tristeza. En estos días una niña me llamó y pues me cortó muy pronto, pero estoy orando por ella para poder hablar con ella y estoy orando. Porque ella es la única que en la casa está orando y leyendo la Biblia. Y tuvo un encuentro, un altercado con sus padres y su familia. Y entonces yo le dijeron, ay, ¿para eso le sirve a la iglesia? Y con eso ella, como dice, el diablo utiliza a muchas personas, a veces a los seres más queridos, para tirarnos zarpazo. Y ella se lo comió. ¿Sí? Y llamó y dijo, no, pastora, yo llamo para decirle que definitivamente yo no califico. Y entonces yo me retiro porque yo no vuelvo a ir, porque entonces me van a decir, ¿usted está yendo para la iglesia a qué? ¿Sí? A ver. Estamos tomándonos el tiempo. ¿Sí? Y el Señor se toma su tiempo. Y lo más tremendo del Señor es el que Él no nos da ese espacio aún para equivocarnos. Con eso no quiero decir que nos volvamos frescos. No, es que estoy en el tiempo del Señor y nunca cambiemos. No. Es que nos da ese espacio. Por eso Él estableció dentro de los principios y la disciplina del cristiano y la forma de vida, dice la confesión. ¿Sí? En Isaías 1:18 el Señor dice, vengan y pongámonos de acuerdo. Señor, ¿quieres que vayamos a Él y le hablemos acerca de nuestras debilidades, de aquellas cosas que queremos mejorar, de aquellas cosas de pronto que no estamos dando testimonio de Él a otras personas, pero que hablemos con Él? Él no quiere que tomemos la actitud que tuvo esta niña, que me duele. Sí, yo sé que en el Señor ella va a entender y vamos a conversar sobre esto, a no dejarnos afectar por lo que otras personas nos digan, y lo que más nos duele es nuestro entorno familiar, es verdad, uno lo que le afecta son de las personas que ama, ¿sí? Y a veces es uno mismo, a veces el diablo, que es el acusador del creyente, viene y nos deja oír voces, no puede ser que nadie se lo diga, ¿sí? Pero uno mismo se dice. ¿Sí? Como que uno mismo se da el veredicto y el diagnóstico y dice, no se puede. Cuando no es así, ¿sí? El Señor dice, permanezcan en mí, porque hay un factor tiempo que es bien importante, el permanecer, ¿sí? Permanecer. De ahí porque el Señor habla siempre del factor tiempo involucrado dentro del proceso de madurar de la vida de una persona. Por eso cuando habla de no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, habla también del factor tiempo. O sea, no cojan el venir a congregarse un día sí, otro día no, un domingo sí, otro no, porque esos son elementos que ayudan a nuestro crecimiento y madurez. En cuanto más constantes y más estables seamos en el proceso, ¿sí? Entonces
vamos a facilitar más la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, el permanecer involucra tiempo. Voy a permitirme leer un comentario que encontré acerca de este versículo en una Biblia de estudio anotada por Scofield. Dice la siguiente observación, dice: permanecer en Cristo es, por un lado, no tener ningún pecado conocido que no haya sido confesado, o sea, hay que confesarlo, ni juzgado, ningún interés. También permanecer en Cristo es por un lado también tener todo interés en que Él pueda tener parte, o sea, que todas las cosas Él pueda influir en cada aspecto de nuestra vida. Por otro lado, el que permanece en Cristo lleva todas sus cargas a Él y obtiene de Él toda sabiduría, vida y todo poder. Esto no significa ser incesantemente consciente de estas cosas y de Él, sino que no se permite nada en la vida que no pueda interrumpir la comunión con Él. O sea que permanecer en Cristo es entender lo que el apóstol Pablo entendió, que mi vida está en Él y yo estoy en Él y Él está en mí, ¿sí? Que es una vida intercambiada. Eso es lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vamos rápidamente a mirarlo, anótenlo ahí también si quieren anotarlo, un versículo más. Gálatas capítulo 2, versículo 20. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. ¿Sí? Él en mí y yo en Él. También habla que para que haya un crecimiento espiritual, dice, echemos raíces en Él y con esas raíces vamos a construir, ¿sí? Edificados en Él. Vamos a mirar lo que dice Primera de Corintios, capítulo 3, el versículo del 9 al 11. Aquí el apóstol Pablo habla del crecimiento espiritual como la compara, hace el símil con la construcción de una casa. Dice: en efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios. Está presentándose él como apóstol, como pastor dentro de una comunidad. Dice: y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los simientes y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Entonces es importante entender que nosotros vamos construyendo esa vida espiritual, que en ese proceso de construcción, especialmente en el comienzo, bueno, y todo el tiempo, nosotros a la vez somos ovejas y podemos ser pastores cuando estamos ayudándole a crecer a otra persona, ¿sí? Pero uno nunca deja de ser oveja, ¿ya? Todos estamos en ese proceso de construcción y el Señor es el que nos va pastoreando y utiliza a otro hermano también para que nos ayude a construir esa casa que estamos formando cada uno de nosotros, ¿cierto? Pero enraizados en el Señor, ¿sí? Echando las raíces en Él, podemos ir construyendo esa casa. La edificación entonces es un proceso mediante el cual el creyente en Jesús establece las bases de su seguridad en Cristo, aprende a relacionarse con la palabra de Dios, establece convicciones y se comprometiéndose a vivir para Él. Entonces es entender eso, que tenemos esa gran responsabilidad de construcción de nuestras propias vidas. Y dice que al final
si le pido el favor a Jorge, si me coloca después en 1 Corintios 3, los versículos que siguen, hablan de cómo al final nosotros nos vamos a presentar delante del Señor con esa casa y vamos a recibir según lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. El versículo 12 en adelante, el versículo 14 hasta el 14. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea en oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. Él luego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida, será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Entonces, ese proceso de construcción y edificación que de manera responsable cada uno de nosotros hagamos, va a recibir una recompensa de parte del Señor, ¿sí? Cuando lleguemos a su presencia y cuando esa casa que ha sido construida por nosotros, entonces nosotros somos responsables de qué elementos usamos para la construcción, si fue paja, heno, hojarasca, o si fueron oro y piedra, oro, plata o piedras preciosas, que son las que resisten al fuego. Fíjate que aquí no estamos hablando de la salvación eterna, ¿cierto? Porque ahí dice, será salvo, pero como quien pasa por el fuego.